¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Hace unos días le dábamos cuenta de la reapertura del caso Colosio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un tema que siempre, por supuesto, ha apasionado la discusión política, sobre todo porque en realidad no sabemos a bien qué pasó, o por lo menos en el imaginario popular no se sabe bien a bien qué fue lo que pasó. Mucho se ha discutido, se ha hablado precisamente del caso de Mario Aburto, del llamado asesino solitario, de los intereses políticos y particularmente de un hombre que en ese momento gobernaba el país, que no era un presidente débil, era un presidente que tenía el control, o al menos mucha gente pensábamos que tenía un control incluso vertical de las decisiones que se tomaban en México. Uno de los presidentes que vivió un romance y un odio con el pueblo mexicano en 6 años tan solo. Empezó siendo uno de los presidentes más populares, terminó siendo y sigue siendo uno de los presidentes más cuestionados, por algunos incluso odiados. La lista, arroba la lista news, por cierto, presenta un excelente trabajo en la lista.com, nada más ni nada menos, en donde se ha abocado a dar cuenta de los testimonios que se fueron desarrollando del caso Colosio. Y el reportero de investigación que lo está llevando a cabo y a quien tengo el honor de platicar esta tarde es con Gustavo Sánchez. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Hola Jesús, auditorio de la Octava. Buenas tardes. Gustavo, algo que me llamó mucho la atención de este capítulo, porque son varios capítulos los que ustedes están presentando, y en donde te enfocas hacia Salinas, es esta postura de Carlos Salinas de Gortari de decir, pues a mí prácticamente no me convenía la muerte de Luis Donaldo Colosio. Sí, a partir de la reapertura que ya refieres por parte de la Fiscalía General de la República, en la lista pues nos dimos a la tarea de revisar lo que ya existe y lo que no existe de este caso Colosio. Lo que existe públicamente es una investigación que llevó a cabo en su momento la Procuraduría General de la República. En un primer momento hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari designó a un fiscal especial y cuando éste termina su investigación que concluye en la teoría del asesino solitario, todo contra Burto, las investigaciones siguieron. O sea, cuando llega el sexenio de Ernesto Zedillo, hay que recordar que ya se hablaba de una rivalidad con Salinas porque había sido detenido en el 95 el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl, y después viene la reapertura del caso Colosio, es decir, esta reapertura que vemos ahora no es la primera vez que un gobierno lo intenta, sino que ya ocurre por segunda ocasión o varias ocasiones, digamos, varios gobiernos han reabierto este caso y en este caso, pues lo que pudimos ver en los expedientes públicos, que es lo que sí está de la Procuraduría General de la República, es esta declaración de 9 páginas hace el expresidente Salinas de Gortari. 2 años después de que deja la presidencia, el expresidente hace una declaración íntegra de 9 páginas, pero no termina ahí, sino que le hacen al expresidente 397 preguntas sobre Colosio y sobre todo lo que estuvo alrededor de él, la campaña. Hay que recordar que el 94 fue el año del alzamiento zapatista, entonces Salinas decidió nombrar a un comisionado por la paz, en ese caso Manuel Camacho Solís, quien ya falleció hace algunos años. Y bueno, de todo esto habla Salinas en una declaración que es interesante retomarla ahora que se reactivan las investigaciones, sobre todo por lo que dice prácticamente, básicamente Salinas lo que dice es casi, la víctima soy yo. Porque fue un golpe contra mi gobierno, fue un golpe contra las políticas que estábamos implementando en el gobierno y que pretendíamos continuar con Luis Donaldo Colosio. Dice, fue un golpe tremendo en contra mía. Si alguna estrategia política quedó dañada a partir del crimen, fue la que compartimos Colosio y yo. Ellos ya habían sido pues antiguos colaboradores, no empezó la relación de Salinas con Colosio en el gobierno de Salinas, sino que ya venía desde un gobierno atrás, en el gobierno de Miguel de la Madrid, y pues narra Salinas de Gortari todo este proceso desde que lo matan, bueno, desde que antes de que mataran a Colosio, ya que lo matan, cómo le pide la esposa de Colosio, el nombre, por cierto, de Diana Laura, la esposa de Colosio, está testado por ser una ciudadana, y Diana Laura le pide a Salinas de Gortari que sea Miguel Montes, entonces ministro de la Suprema Corte, quien encabece los trabajos de investigación, y al final descarta a Miguel Montes
una acción concertada en este magnicidio y señala directamente a Mario Aburto, pero pues Salinas también tenía en su poder encuestas que señalaban que pues la gente no iba a creer esta versión. Entonces las investigaciones continuaron con otro subprocurador especial, como le llaman. En ese entonces nombró a Olga Islas Magallanes y así siguieron las investigaciones, digamos que han sido investigaciones pues interrumpidas ya a raíz de la última que se hizo pública y ahora se viene a reabrir y esto es lo que declara, lo que tenemos en la lista es lo que declara el expresidente, que hay que decirlo que desde entonces, desde que pasó el hecho e incluso 2 años después cuando rinde esta declaración, pues él reconoce que había voces que lo señalaban como un posible autor intelectual. ¿Cómo se desmarca Salinas de eso? ¿Cómo dice Salinas, yo aquí soy el más afectado? Pues de esa forma, ¿no? O sea, diciendo que él había sido también víctima de ese atentado, aunque hay una parte interesante en estas declaraciones que revisamos donde dice, declara textualmente, tampoco puedo asegurar, por no tener las bases para hacerlo, que no haya existido en algún momento una conspiración por detrás del atentado. Es decir, hay partes ambiguas donde dice que no, todo apunta a Mario Aburto, pero hay otra parte también donde él dice, bueno, tampoco puedo decir que no haya existido esta conspiración de la que todos hablan, ¿no? Y sobre las conjeturas, le llama él absurdas, suspicacias infundadas y filtraciones irresponsables que hicieron, bueno, así lo califica, sobre que él había sido el autor intelectual, responde Salinas de Gortari que él, para empezar, en ningún momento tuvo una confrontación con Colosio. Y habla, recordarás aquel discurso de Colosio en el Monumento de la Revolución, donde él dice, veo un México con hambre y sed de justicia. Aquí en esta declaración, Salinas revela que Colosio le entregó previamente, eso pues se acostumbraba en los gobiernos priistas, que todo había comunicación entre candidatos y presidencia. En este caso, dice que le entregó previamente el discurso, que no le hizo ningún comentario, sino que estuvo de acuerdo y que incluso fue él el que le sugirió que lo mejor era distanciarse de su gobierno por los negativos que cargaba. Entonces, en esta parte él descarta que haya habido una ruptura entre ambos, que haya habido un distanciamiento. Vamos a publicar más declaraciones de personajes relevantes en este caso a lo largo de la semana. Está también Ernesto Zedillo, quien les adelantamos también dice que no hubo esa ruptura de la que todo el mundo pensó que se dio a raíz de ese discurso en el Monumento a la Revolución. Entonces, digamos que tiene pinceladas interesantes esta declaración de Carlos Salinas de Gortari por todo lo que pudo conocer. Obviamente podemos inferir que no dice todo lo que supo en su momento, pero llama la atención varias situaciones. Por ejemplo, le preguntan a Salinas, oiga, ¿cuándo se reunió su gabinete de seguridad después del atentado? Y dice, no recuerdo cuándo se reunió, porque ya las reuniones pues variaban los días, en fin, o sea, hay varias circunstancias que colocan a Salinas pues descolocado respecto a lo que había pasado y que él mismo se coloca como una víctima de lo ocurrido y como una persona que lo único que reconoce en todo esto es que se equivocó en el nombramiento, y esa es otra parte muy interesante, que se equivocó al haber nombrado a Manuel Camacho como comisionado por la paz en Chiapas, porque esto le robó mucha cámara, entonces muchos reflectores al candidato Colosio, incluso el día que anuncia que el comisionado por la paz en Chiapas es Manuel Camacho, ese mismo día iniciaba la campaña de Luis Donaldo Colosio y ya te imaginarás, Jesús, qué es lo que apareció al otro día en la prensa, en las primeras planas. No fue la campaña de Colosio, sino fue el que ya había un comisionado por la paz en Chiapas, Manuel Camacho, quien también dio su declaración y también vamos a retomarla en esta semana en la lista,
Así es que estamos pues siguiendo estos archivos que sí conocemos, y de lo que decimos que no conocemos es que también semanas atrás presentamos que el CISEN tiene una investigación al respecto, y esa es la parte que no conocemos. La Fiscalía, por lo que sabemos, está buscando en los periódicos, cuando nos dice el periodista que es pues muy asiduo a ver documentos históricos, Jacinto Rodríguez, que donde deberían de buscar es en el CISEN, porque existe una investigación sobre el caso de Luis Donaldo Colosio. Entonces están estas dos vertientes, lo que no conocemos y lo que sí conocemos, que es este expediente público, donde pues vemos a un Carlos Salinas de Gortari diciendo en parte lo que sabe sobre el asesinato de Colosio y cómo le afectó. Hay una parte que dice que fue un golpe que resintió en lo personal, y que a partir del asesinato dice pues que su gobierno entristeció prácticamente, y que no volvió a hacer nada igual, ¿no? Sí los invitamos a leer pues es una pieza larga, ¿no? Porque las declaraciones, te digo, son 9 páginas, pero después le hacen casi 400 preguntas, donde Salinas pues se confiesa en parte. Pues hay que saber que los políticos no dicen todo lo que saben, pero sí dice claramente que se privó al país de un liderazgo que representaba en aquel momento una gran esperanza. Su desaparición vino a truncar la posibilidad de consolidar la estrategia de cambio que entre ambos dice que habían venido promoviendo, y dice: a partir de aquel día mi gobierno vivió en la tristeza permanente, y yo con un dolor del que nunca me podré separar. Es Carlos Salinas de Gortari. Pues los invitamos a leer este resumen de esa declaración que dio en su momento, y que seguramente las nuevas generaciones no conocen, ¿no? Porque estamos hablando ya de décadas atrás, pues ya van a ser 28 años, ¿no? De que ocurrió esto, pero lo decidimos revisar a partir de esta reapertura por parte de la Fiscalía, Jesús. De verdad, Gustavo, yo te agradezco mucho este comentario, este análisis. Y únicamente para finalizar, hay un detalle de esta declaración que ya nos describías puntualmente que me llama mucho la atención. Sobre todo porque hablamos, insisto, no hablamos de un periodo, de un presidente débil, no hablamos de un presidente que no tuviera una capacidad política o una estrategia política muchas veces. Puede estar a favor o en contra de Salinas de Gortari, pero sabías que era un tipo que maniobraba las formas, los usos y costumbres de la política mexicana, y que aplicaba, ¿no?, la política neoliberal y esta simbiosis del político empresario. Cuando él dice, en esta declaración, tú corrígeme, cuando él dice que no le estaba poniendo tanta atención a la campaña presidencial por todo el movimiento político que había en México, y es ahí donde de repente a uno lo sorprende, porque pensarías que al ser Colosio, efectivamente, su hijo político, su creación política, Salinas tendría que haber estado más cerca de todo ello. Entonces, a esos son de los puntos que, como bien dices, te demuestran algo más de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Salinato, en un momento, pues sí, muy convulso de nuestro país, ¿no? Y eso que comentas es una contradicción de Salinas de Gortari, porque de hecho los últimos días, o sea, prácticamente narra en esta declaración cómo el último y el penúltimo día y la última semana había estado conversando con Colosio. Entonces, no es que él obviamente en su declaración pues intenta distanciar un poco, pero es un personaje del que no se puede distanciar en la historia, porque efectivamente es su candidato, es pues su hijo político, le llamas, y pues sí, pero él lo que intenta es ante las autoridades, 2 años después, cuando reabren esta investigación en el gobierno de Cedillo, y al reabrirla, pues hay una cierta inferencia a apuntar hacia él. Pues él dice: yo estaba en otra cosa, ¿no? Yo estaba en lo que estaba pasando en el país, o atendiendo los temas de la presidencia, pero paralelamente Salinas de Gortari narra pues que en los últimos días, incluso el último día, el día que asesinaron a Colosio, habló con él. Entonces, pues eso de que no estaba tan atento a la campaña, pues son palabras que se las lleva el viento con su misma declaración, si tú la revisas completa, porque hablaba permanentemente con él,
cuando le decían, oiga, le preguntan directamente, oiga, ¿y de qué hablaba con Colosio? Y refiere, la mayor parte era sobre la campaña. Entonces, eso de que estaba distante, pues sí, efectivamente había otros temas que atender, pero él mismo reconoce las llamadas, las reuniones, las comidas que tuvo con él, que asistía a Los Pinos, en Claro. fin, una serie de hechos que pues terminan por pulverizar estas palabras de Salinas de que él estaba pues en otros Que vuelvo a lo asuntos. mismo, que vuelvo a lo mismo que Gustavo. Era Salinas, era un presidente demasiado fuerte. Creo que fue Claro. el último de los presidentes hasta ahora con Andrés Manuel, que tenía una personalidad muy fuerte, una personalidad y un liderazgo al interior de su gobierno muy fuerte. Era muy difícil pensar que Salinas, como bien lo señalas, que aparte de todo se contradice en su misma declaración, pues no tuviera atención a algo tan importante para él como era la sucesión presidencial y la continuidad de su proyecto de país, ¿no? Y tan estaba pendiente de la campaña de Colosio que revela en su declaración que tenía programada una cena con Colosio después de su gira por Tijuana, en la que se hablaría de cambios en el equipo de campaña, que no dice qué cambios son, pero que se hablaría, imagínate, iba a rebotar con el presidente, como le llamamos nosotros, o sea, a compartir con el presidente si estaba de acuerdo o no, pues en estos cambios que alistaba para su equipo de campaña, es decir, todo estaba palomeado por Carlos Salinas de Gortari, como para que él diga que no estaba tan pendiente. La verdad es que sí lo estaba, había llamadas y había una reunión que ya no se dio para después que iba a ocurrir después de esta gira por Tijuana, después iba a estar en Sonora y después iba a reunir con Carlos Salinas de Gortari, según la misma declaración de Salinas de Gortari, pero pues ya eso no ocurrió. De verdad, amigos, amigas, les recomiendo mucho este trabajo que está llevando a cabo lalista.com, en este caso concreto con mi buen Gustavo Sánchez, un excelente trabajo de investigación que nos ayuda efectivamente a entender algo que tal vez para muchos digan ya pasó hace mucho, pero que nos marcó de tal manera que hoy por hoy seguimos padeciendo lo que pasó en ese 1994. Mi querido Gustavo Sánchez, yo te agradezco muchísimo de verdad este tiempo para la octava. Un gusto, Jesús Martín, Jesús Escobar, perdóname, No tan y fuerte. un gusto a la octava. Saludos a todo el auditorio.